Audio ya. Buenas tardes, profesor Raúl Cortés. Buenas tardes, compañeros. Para mí un gusto poderles presentar esta exposición acerca de lo que son los torquímetros y los frenos de Prodi. Cabe recalcar, digamos, que los torquímetros es una herramienta de precisión, la cual se emplea para aplicar la tensión determinada en los tornillos, en las tuercas, en los bulones, etc. Son útiles en aplicaciones donde los accesorios de sujeción, como las tuercas, los tornillos, deben tener una tensión, es decir, una presión específica. En común, pues, se lo utiliza en los empleos para manejo de líquidos, gases y cosas de baja presión. Motores de combustión interna, aire acondicionado, puentes, estructuras de gran tamaño, tuberías industriales, ensamblaje, electrodomésticos y equipos eléctricos, electrónicos también, entre otros. Ya que sin los torquímetros no podemos determinar una tensión específica y por ende podríamos sufrir lo que es un accidente. Uno de los grandes ejemplos se le podría considerar, por ejemplo, en la aeronáutica. En la aeronáutica, ustedes, digamos, por ejemplo, se ve sencillo viajar en un avión y muchos de nosotros pensamos que en el momento de construir un avión, simple y llanamente se ponen tuercas, se ponen tornillos, se ponen bulones, pues no es así. En el momento de utilizar un avión, de preparar un avión, las personas tienen que poner una presión específica, ya que si nosotros apretamos demasiado el perno con el esfuerzo que hace la nave en el aire, este tiende a partirse o a romperse. Y también si nosotros le pondríamos una presión sumamente baja a lo que es el perno, también corremos el riesgo de que aquel se pueda aflojar y se pueda salir. Entonces, a continuación les voy a presentar lo que en sí significan los torquímetros. Tenemos en un concepto básico que el torquímetro es una herramienta de precisión la cual se emplea para aplicar una tensión determinada en los tornillos y tuercas. Como les acabé de mencionar, en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, ya sea en la aeronáutica, ya sea en alguna empresa, en alguna industria, e inclusive en los automóviles que hoy en día nosotros compramos, todo comprende lo que es torquímetro, parte de la metrología, obviamente, ya que no puede existir una presión o una fuerza más allá de la que ya está estudiada. Como pueden observar, aquí tenemos lo que es un torquímetro. Tenemos diferentes tipos de torquímetros, claro está. Entre los torquímetros tenemos el torquímetro eléctrico o computorque. Tenemos el torquímetro de carátula, torquímetro de trueno y torquímetro de piezas ajustado. Un momentito, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que son los tipos de... Bueno, tipos de torquímetros no tenemos. Aquí tenemos los tipos de torquímetros. Tenemos como ven en la diapositiva, multiplicadores de torque, multitorque, torquímetros eléctricos, de computorque, como les acabé de mencionar, torquímetros de carátula, torquímetros de trueno y torquímetros preajustados. Bueno, aquí tenemos lo que es el par mecánico y la definición de torsión. El par mecánico es una magnitud física que se mide en el momento de la fuerza que se ha de aplicar a un eje que gira sobre sí mismo a una determinada velocidad. Ya, y la torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico. Ya, ¿qué es lo que nos quiere decirlo aquello? Que
como les mencionaba, es una parte de la metrología en la cual nos enseña acerca de medidas, de longitudes. Es decir, digamos, tiene que tener una tolerancia prácticamente. No puede, no podemos, la herramienta es justamente para tener en cuenta o para saber que no tenemos que apretar más allá de las normativas que a nosotros se nos presentan o de lo que ya está estudiado. Y la torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructiva o prisma mecánico. Aquí podemos tener en cuenta lo que es el torque y la fuerza. Tenemos una palanca. El torque es una herramienta cilíndrica en la cual nosotros podemos ajustar. Podemos ajustar diferentes pernos. Para poder ajustar diferentes pernos, tenemos los cabezales del perno. Hay una pieza que va entre el torque y el perno. Esa es la que ajusta de una pieza cilíndrica. Tenemos de diferentes medidas y para diferente porte en lo que se refiere a la cabeza de la tuerca. Tenemos el torque, tenemos el force. Hay una cuestión aquí que no nos sale, pero es en la manija del torquímetro. En la manija del torquímetro nosotros tenemos dos medidas también. Tenemos la medida de la medición fija y la medición móvil, en la cual nosotros podemos coincidir diferentes tipos de presión en lo que es en lo que es el apretado de una tuerca o de una banda. Tenemos lo que son los momentos de torsión. Es un giro o vuelta que tiende a producir una rotación. En el momento que nosotros vamos a utilizar la llave de torsión, nosotros automáticamente aplicamos una fuerza y por ende nos va a dar un pequeño sonido. Va a sonar tac. Eso nos indica que es la medición en la cual nosotros nos tenemos que detener según lo que hayamos graduado en las manijas de medida. Un esfuerzo constante. El esfuerzo constante de corte de cizalla o cortadura es el esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de una prisma mecánico, como por ejemplo una viga o un pilar. O sea, lo que nos denomina, la denominación de lo que es un esfuerzo constante es que tiende a tener una tensión paralela. Deformación al corte. Es una medida del cambio de ángulo que se produce entre dos pequeños segmentos de línea que originalmente eran perpendiculares entre sí. Bueno, también tenemos lo que es el freno de Prony, que también es parte de la exposición. ¿Qué es lo que nos dice el freno de Prony? El freno de Prony es un sistema dinamométrico utilizado para medir el par de giros de los motores el giro de los motores. A partir del siglo XIX, debe este nombre a su gran inventor, el ingeniero francés Gaspard de Prony. Desde el año 75 hasta el año 39, el freno consta de un sobrebrazo, el que va montado un dinamómetro y una rueda que tiene adosada una cincla de alto rozamiento. Ya, este de aquí tiene adosada una cincha de alto rozamiento. Esta rueda es la que se conecta al eje del motor, el cual se requiere medir su potencia, el ajuste y la cincla es variable. Esto se puede controlar al torque de carga aplicada al motor. Es decir, por ejemplo, ustedes en el momento que van a comprar una amoladora, la amoladora les viene con una potencia, supuestamente con una potencia, pero